El calor en las orillas del lago desprende un aire sofocante, y los pobladores cercanos se apresuran cada noche a cerrar puertas y ventanas, como si un oscuro presentimiento les recorriera la piel. En Tanzania, muchos temen esas aguas que aparentemente lucen tranquilas, pues bajo su superficie se oculta una criatura cuyo nombre se pronuncia en susurros, kiboko. Un hipopótamo gigantesco que, según miles de historias, acecha con paciencia y salvajismo a los pescadores que se aventuran en la noche. Los ancianos del poblado relatan que se le han atribuido decenas de desapariciones inexplicables en los últimos años, y nadie se atreve a comentar abiertamente qué sucede cuando el sol cae. Ese silencio se vuelve más denso al atardecer, cuando el viento deja de correr y todos perciben un escalofrío que se arrastra desde el corazón del lago. Un escalofrío que anuncia la llegada de Kiboko. El poblado ribereño, perdido entre penumbra y maleza, vive con un miedo ancestral. Los pescadores, a pesar del peligro, no tienen más remedio que embarcarse en canoas construidas con madera frágil. Dependen del lago para su sustento, y aunque muchos hubieran preferido escapar de esas tierras, las ataduras familiares y la falta de recursos los mantienen amarrados a un destino sombrío. Se cuenta que en noches sin luna, las aguas se vuelven espejos oscuros que reflejan un cielo sin estrellas, y es cuando Kiboko más se deleita en salir. Algunos lo describen como un hipopótamo descomunal, con una piel llena de surcos profundos que se confunden con sombras en la oscuridad. Otros aseguran haberlo visto con ojos rojos, brillantes, capaces de atravesar la bruma del lago y paralizar al más valiente de los hombres. Una noche, 3 hermanos decidieron cruzar el lago para pescar. La escasez de alimentos y las deudas sujetas a sus hombros los obligaban a desafiar la presencia de Kiboko. Se alejaron de la orilla en silencio, intentando no hacer demasiado ruido, pues incluso los simples chapoteos del remo sobre la superficie podían atraer la atención de la bestia. El cielo estaba cubierto por nubes densas que impedían que la luz de la luna iluminara el agua. En la oscuridad, se podía escuchar el canto de los grillos y el sonido ocasional de alguna ave nocturna. Pero lo más desconcertante era el rumor de algo grande, algo que se movía con sigilo a poca distancia. Un leve chapoteo, un roce sutil, casi imperceptible, pero que bastaba para erizar la piel. Los hermanos se mantenían unidos, en silencio, conteniendo la respiración cuando percibían un movimiento inusual. Y de pronto, sin previo aviso, se escuchó un gruñido grave que rompió la quietud. Con el corazón en la garganta, los pescadores giraron la vista hacia un costado. Entre la débil penumbra, vieron emerger un gnomo inmenso, más grande que cualquier otro hipopótamo que hubieran visto jamás. El agua se onduló a su alrededor, y un par de ojos malévolos se fijaron en la canoa. Uno de los hermanos quiso esconderse en la parte posterior, mientras los otros 2 sujetaban los remos con desesperación, preguntándose si era mejor remar de vuelta a la orilla o mantenerse inmóviles, esperando que el monstruo se hundiera nuevamente en las profundidades. La respuesta llegó con un furioso bramido. Kiboko, con un movimiento veloz, embistió la pequeña embarcación, desequilibrándola. Los pescadores cayeron al agua, y antes de que pudieran alzar la voz para gritar, la bestia se abalanzó sobre uno de ellos, hundiéndolo en el lago de un solo mordisco. En la confusión, los otros 2 no eran capaces de ver con claridad. Solo percibían la espuma teñida de un color oscuro que flotaba sobre la superficie. Sintieron patadas desesperadas bajo el agua, forcejeos, y después nada. El silencio se tragó de un golpe sus esperanzas de supervivencia. El pánico se apoderó de los que quedaban con vida. Desesperados, nadaron hasta un pedazo de la canoa destrozada que aún flotaba, intentando apartarse del área. Sin embargo, el monstruo se movía a su alrededor como un depredador complacido, listo para devorar su siguiente presa. El segundo hermano sintió un tirón repentino en la pierna y su grito rasgó la noche. El último pescador, sin saber qué hacer, solo pudo mirar la escena con los ojos llenos de terror, asumiendo que el desenlace para él también estaba marcado por esos colmillos bestiales. Al amanecer, las aguas estaban tranquilas otra vez, como si nada hubiese sucedido. Apenas un remo flotaba cerca de la orilla.
nadie habló de los hermanos. Los pescadores temían mencionar sus nombres, pues se dice que evocar a las víctimas de Equivoco es un llamado directo a la desgracia. La gente del poblado empezó a notar la ausencia de esos muchachos. Habían sido vistos por última vez adentrándose en la oscuridad y ya se daban por perdidos sin mucho ruido. La atmósfera se llenó de una tensión mayor que antes y comenzó a correr el rumor de que, algunas noches, se escuchaban lamentos provenientes de la orilla, como si sus espíritus vagaran sin descanso entre la niebla del lago. Sin embargo, el silencio seguía siendo la respuesta colectiva. Nadie quería atraer la atención de Equivoco. Pasaron los días, y uno de los pescadores más antiguos del pueblo, un hombre apodado Mtembu, decidió contar su historia. Entre susurros, explicó que él había contemplado a Equivoco mucho tiempo atrás, cuando todavía contaba con un pequeño bote y una alegría ingenua en el rostro. Quedó marcado de por vida al ver cómo la criatura, con un simple golpe de su cuerpo macizo, era capaz de volcar incluso una embarcación grande. Mtembu se salvó de milagro subiéndose a una roca emergida en medio del lago, mientras el monstruo se entretenía con la carga de peces que se habían volcado. Desde entonces, había renunciado a la pesca nocturna y sobrevivía vendiendo artesanías hechas con madera. Para él, Equivoco no era un simple animal, era un castigo, una especie de maldición ancestral que protegía el lago de la presencia humana. Al caer la tarde, los pobladores prendían fogatas cercanas a la orilla, con la esperanza de que el fuego espantara a la criatura. Aún así, la bestia parecía burlarse de todos. Se contaba que Equivoco podía emerger en cualquier punto del lago, atraer a sus víctimas simulando tranquilidad y luego mostrarse iracundo. A veces ni siquiera se requería que alguien estuviera en una canoa, bastaba con caminar muy cerca de la orilla para pescar desde la tierra firme. El hipopótamo, con sus poderosos músculos, podía irrumpir de pronto y arrastrar a su presa con sobrenatural facilidad. Una madrugada, un grupo de pescadores con experiencia decidió unir fuerzas. Eran 5, y se creían capaces de enfrentarse al horror que había cobrado tantas vidas. Prepararon una barca más sólida, reforzada con tablones gruesos y rodeada de redes que esperaban que sirvieran como algún tipo de protección. Partieron al anochecer, guiándose con linternas tenues y la luz de las antorchas. Casi no se intercambiaban palabras, pues sentían un terror paralizante que iba en aumento conforme se internaban en el lago. Sabían que, con cada brazada del remo, se adentraban más en los dominios de Equivoco. Las primeras horas transcurrieron en tenso silencio. El ambiente parecía desolado, sin rastro de vida más allá de algún pez que saltaba a la distancia. La luna, pálida y alta en el firmamento, proyectaba sombras inciertas en la superficie del agua. En medio de esa callada vigilia, uno de los pescadores divisó un leve movimiento a lo lejos, una protuberancia que sobresalía ligeramente de la superficie. Advirtió al resto, quienes comenzaron a dirigir la barca en la dirección opuesta, intentando conservar la calma. Pero ya era tarde. La mole gigantesca emergió de improviso y enfiló hacia ellos con velocidad aterradora. Se veía solo la forma imponente del lomo y esos ojos furibundos que brillaban en la noche. El pescador al timón intentó maniobrar con presteza, pero el monstruo estrelló su cabeza contra la embarcación, agrietando la madera y haciendo caer a 2 hombres al agua. Uno de ellos soltó un grito angustioso antes de que la bestia se hundiera nuevamente, arrastrándolo consigo. El agua salpicó con violencia, y el líquido salobre llegó a los ojos de los otros, cegándolos unos segundos que parecían eternos. Cuando recuperaron la visión, no había rastro del primer caído. El segundo hombre en el agua pataleaba desesperadamente mientras los compañeros luchaban por acercarle un cabo o una red. Pero, una vez más, la bestia surgió de las profundidades con una furia inimaginable, llevándose al desdichado pescador sin dejarle oportunidad de aferrarse a nada. La embarcación se sacudía con cada choque del cuerpo masivo de Equivoco. Los restantes apenas podían mantenerse en pie. Como acto desesperado, encendieron antorchas y comenzaron a arrojarlas al lago, esperando que el fuego atemorizara a la criatura.
pero nada pareció surtir efecto. El monstruo surgió aún más cerca de la barca, demostrando su tamaño descomunal. Abría sus fauces con violencia, y dentro del lecho oscuro de su boca se vislumbraban colmillos capaces de partir un tronco en dos. El pescador, que llevaba el arma más grande, una lanza rudimentaria, intentó ensartarla en el costado del hipopótamo, pero el impacto no logró atravesar su gruesa piel. Como si se tratara de una simple rata, Kiboko continuó con su ataque rabioso, y la destrozada barca empezó a hundirse poco a poco. Algunos intentaron nadar de vuelta, confiando en su destreza. Sin embargo, el monstruo los perseguía con una agilidad escalofriante. Al tocar la orilla, dos pescadores creyeron haberse salvado. Apoyaron los pies en la arena, jadeantes, y se pusieron de pie en la ribera. Pero de pronto, el pesado sonido de una respiración se escuchó a sus espaldas. Uno de ellos se dio la vuelta y, con terror puro dibujado en el rostro, vio cómo Kiboko salía del agua en una media carga asesina. El grito de auxilio fue demasiado tarde. La bestia hizo que todo el esfuerzo por escapar resultara inútil. Logró atraparlos uno a uno, dejando solo un rastro de pánico que retumbó en la oscuridad. La noticia de esa masacre se propagó rápidamente por la aldea. Las personas estaban al borde de la desesperación. Se rumoraba que Kiboko estaba cada vez más hambriento y que el número de víctimas crecía. Nadie se sentía seguro ni siquiera de día, pues las nubes a menudo tapaban el sol y generaban penumbra en la orilla. El lago, una vez fuente de vida y orgullo para el pueblo, se había convertido en una trampa mortal. Ya no se escuchaban las risas de los niños jugando en la arena, ni se veían los turistas curiosos tomando fotografías. Todo había quedado en silencio, consumido por el constante temor de que el siguiente abrazo del lago pudiera ser el último. El poblado comenzó a vaciarse. Varias familias huyeron en medio de la noche, dejando chozas abandonadas y huertos sin atender. Las canoas, antes alineadas en la orilla, quedaron abandonadas con sus cuerdas sueltas. Solo unos cuantos, por extrema necesidad o por no tener a dónde más ir, soportaban el peso de permanecer en ese lugar maldito. Algunos rezaban, otros suplicaban la protección de espíritus ancestrales, pero en el fondo sabían que Kiboko no era un demonio convencional que se espantara con conjuros. Era una presencia ancestral que reclamaba el territorio como suyo y no vacilaba en devorar a quien se cruzara en su camino. Cuentan que, en noches de viento, se puede escuchar el rugir lejano del hipopótamo gigante, recordando a todos que su reinado de terror continúa. Con el paso de los días, los rastros de supervivencia se hicieron mínimos. Pocos eran los que se arriesgaban a salir a pescar. El hambre comenzó a apretar y las reservas de alimentos se reducían. Sin pescado fresco, las provisiones escaseaban y quienes quedaban en el poblado sufrían. Pero el miedo era más poderoso que la necesidad. Nadie deseaba aventurarse en busca de su sustento sabiendo que aquella mole sanguinaria aguardaba en cualquier recoveco del lago. Una generación entera crecía bajo la sombra de esa amenaza, escuchando de boca de sus padres y abuelos los relatos desgarradores de cómo, en cuestión de un segundo, la bestia podía arrebatarles la vida. A medida que el terror se expandía, surgieron historias secundarias que pretendían explicar el origen de Kiboko. Algunos hablaban de un antiguo pacto roto por antepasados codiciosos, quienes mataron a un hipopótamo sagrado y en su lugar despertaron a un monstruo. Otros decían que era la reencarnación de un espíritu protector que se tornó violento por la sobrepesca y la ambición humana. Sin embargo, la realidad inmediata era más simple y retorcida. Kiboko estaba allí, era real, y su voracidad superaba cualquier límite que un animal normal pudiera poseer. Una noche de luna llena, cuando el lago se cubrió con un aspecto plateado perturbador, un último hombre desesperado arriesgó el todo por el todo. Era padre de 2 niños y llevaba días sin poder alimentar a su familia. Construyó una rústica balsa con troncos amarrados y se hizo a la orilla con cautela, esperando que la luz brillante de la luna le diera cierta visibilidad. Avanzó poco a poco, sumido en el silencio y con la respiración contenida, intentando no pensar en las fauces que lo acechaban.
con cada suave remo, sus latidos se hacían más intensos. Alcanzó una zona donde lanzaría la red, rezando para que, por obra de un milagro, pudiera hacerse con un buen número de peces antes de volver. Se mantuvo observando la superficie, y por un instante creyó que tal vez Quiboko no aparecería aquella noche. Entonces, notó un pequeño burbujeo a su derecha. Luego, un leve sobresalto del agua, como si algo se moviera en el fondo. Sentía que todo a su alrededor se paralizaba. Con la mano temblorosa trató de recolectar la red rápidamente y guardarla a bordo. Pero el hombre percibió un impulso que sacudía la balsa desde abajo. Un golpe contundente levantó los troncos, casi haciéndolo caer al agua. La sombra colosal emergió, y la luz de la luna dejó en claro la magnitud de la bestia. Sus ojos malignos se clavaron en el pescador, y de su hocico brotó un sonido gutural que resonó en lo más profundo del pecho. El hombre, sin ninguna esperanza, se aferró a la red y gritó con ferocidad, pero nada pudo salvarlo de la voracidad de Quiboko. La noche se llenó del eco de ese último y desesperado aullido, seguido de un silencio tenebroso que reinó hasta el amanecer. Con ese suceso, la aldea quedó sumida en la desesperanza absoluta. Nadie se atrevió a volver a las aguas. Las pocas chozas habitadas lucían tristes, sin luz en su interior. El viento ululaba, y en cada paso se podía sentir una tensión insoportable. Quiboko, el hipopótamo gigante que devora a los pescadores, continuaba ahí, sin que nadie lograra detenerlo. La gente comprendía que no había escapatoria ni razón para seguir guardando una frágil ilusión. La bestia reclamaba la vida de cualquiera que osara tentar su suerte en las aguas. Y así, el lago, sembrado de canoas rotas, remos a la deriva y redes rasgadas, se convirtió en testigo mudo de un horror interminable que desvanecía cualquier rayo de esperanza. Aquí, no hubo final feliz, ni valientes que triunfaran sobre el mal, solo quedó el recuerdo perturbador y las historias tétricas que se contaban en susurros, intentando advertir a cualquiera que escuchara sobre el monstruo que jamás abandonaría esos dominios. Quiboko seguía acechando entre la bruma, siempre al acecho, siempre hambriento, sin dar tregua ni salvación. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.